el proceso que te hizo buscar de Dios? Realmente bendito. Créeme que gracias a una infinidad de procesos que nos toca pasar, nos damos cuenta la necesidad que tenemos de Dios. Nos empezamos a dar cuenta que necesitamos de Dios, que sin Dios no somos nada, que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. No podemos sobresalir solos, no podemos seguir adelante, se nos acaban nuestras fuerzas y el único que puede darnos de sus fuerzas es Él, porque Él es grande, es misericordioso. Hace poco nos tocó pasar un proceso como familia, en la cual nos hizo crecer espiritualmente. Créeme que después de ese proceso empecé a ver la mano de Dios. Durante el proceso vi la mano de Dios y antes también vi la mano de Dios. Durante ese proceso llegué a entender varias cosas. Quizás antes ya lo había entendido, pero no lo había plasmado en la tabla de mi corazón. No lo había visto de esa manera, que yo necesitaba de Dios todos los días de mi vida. Gracias a ese proceso me acerqué más a su palabra y a su presencia. Gracias a eso. Porque créeme que si no pasáramos por procesos no nos acordaríamos de Dios. Es que hoy estoy bien y porque tengo que buscar de Dios y estoy bien. Pero cuando estoy mal, sí necesito de Dios. Hacemos todo al revés. Realmente lo hacemos todo al revés. La Biblia dice que debemos de dar gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Debemos de buscarle día y noche, cuando estemos bien y cuando no. Gracias a un proceso que me tocó pasar, me acerqué a su palabra. Antes no lo entendía, antes buscaba de Dios, antes leía su palabra, pero luego dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo porque sentí que ya no lo necesitaba. Sentí que ya estaba bien así. Sentí que ya no necesitaba de sus favores ni de su presencia, mucho menos de su palabra. Sentía que ya lo sabía todo, pero no era así. No sabía ni un 10% de lo que su palabra dice. No sabía ni siquiera de quién es Dios, ni siquiera leer su palabra. Pero gracias a ese proceso que pasé, pude ver quién es Dios, pude entender quién es Dios, pude ver a Dios obrando de una manera tan impresionante a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, pude ver la mano de Dios obrando en la vida de mi padre, de mi madre y de mi familia. Quizás el proceso que a mí me tocó pasar no es el mismo que tú estés pasando. Quizás tu proceso es muy diferente, porque todos pasamos una etapa y procesos muy distintos, pero procesos en los cuales duele el alma, duele el corazón, lloramos y nos quejamos una infinidad de veces, sin entender que la solución está en Dios. Realmente no sé cuál es el proceso que te esté tocando pasar. Quizás sea un proceso económicamente o de salud, quizás tu pensamiento, tu sentimiento o quizás tu autoestima está hasta los suelos. Déjame decirte que si tú le entregas tus cargas a Dios, Él se encargará de restaurar tu corazón, Él se encargará de tu proceso y hará de tu proceso un proceso de bendición y no de maldición. Porque si Dios permite que pasemos por un proceso, es por algo. Porque si Dios permite que pasemos las cosas, es porque viene una gran bendición después de ese proceso. Y es que no es en vano que pasemos esa infinidad de dificultades, porque hasta ahí Dios nos sigue bendiciendo de una manera extraordinaria, que nos hace saber y nos hace recordar que necesitamos buscar de Él. No te olvides de buscar a Dios hoy que lo puedes hallar. Y en medio de tu proceso verás la mano poderosa de Dios, verás su poder y su gracia y verás cómo Él va a restaurar tu casa, tu familia, tu corazón y va a unificar a tu familia de una manera tan impresionante. Aunque en muchas ocasiones nuestra fe decaiga en medio de un proceso y sintamos que Dios no está ahí, Dios está obrando, pero Él va a obrar a su debido tiempo. Es que Él no llega tarde ni temprano, Él llega justo a tiempo. Y llega el momento en el que tú dices, Señor, no puedo con mis fuerzas, necesito de tus fuerzas. Y Dios restablece tu familia, tu casa, tus fuerzas, tu corazón de una manera tan impresionante en la que va a obrar. Y quizás tu proceso es económico.
Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un empleo. Quizás no tengas casa, pero si tú le pides a Dios, Dios te lo va a dar. Acuérdate que su palabra dice, pedid y se os dará. Que Dios te bendiga hoy y todos los días de tu vida. Búscale ahora. Pídele, porque Él es tu Padre, porque como buen Padre, Él nos da inconforme a su corazón, Él nos da conforme a nuestra necesidad. Y todos los procesos siempre son procesos de bendición. No te olvides de buscar de Dios, no te olvides de orar, no te olvides de leer su palabra hoy, de predicar el evangelio a toda criatura. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.